Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tecnología y Emprendimiento sobre el Agua. Hoy tenemos aquí a Carlos Beltrán, por fin nos unimos, que hemos intentado varias veces, pero bueno, los dos tenemos una agenda bastante apretadilla y nos ha costado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Y va a ser divertido, Carlos, todo el Sí, rato. sí, sí. Gracias por venir. Pero encantado, encantado. Gracias Bueno, por la no he invitación. dicho nada, pero Carlos de Beltrán ahora mismo está como director de desarrollo de negocio de una empresa muy conocida en el sector, Sitec, que nos contará un poco ahora también de eso, pero como sabéis, bueno, Carlos ha hecho muchísimas cosas muy relacionadas tanto como con la America's Cup como con otros lindes, ha estado en el Náutico de Valencia también, que también ahora hay tema turbio ahí, que tenemos muchas cositas que contar hoy también, ¿no? Tematías, pero bueno, no vamos a entrar en temas peleagudos. Pero vamos, tiene mucho bagaje detrás y nada, primero me gustaría un poco que me hicieras un poco una introducción sobre ti, Ujú, cómo llegas al sector, tu formación y ujú, tus inicios de trayectoria, tu paso por la America's Cup, cómo te metiste sobre todo también en ese, ¿no? En algo, ¿no? De ujú. las reglas y tal, algo tan duro como son las reglas de la America's Cup y un poco tu trayectoria hasta donde estás hoy. Bueno, pues muy rápido, porque si no me eternizo. Tranquilo, lo que Eh, quieras. a ver, yo tenía una pasión por el mar desde pequeñito y bastante rápido, bastante pronto, con 14 años, tenía claro que iba a buscar la ingeniería naval. Ya la Copa América era como una meta y casualidades de la vida o cosas que te da la vida, ¿no? Se decidió que la Copa América iba a ser en Valencia. Justo cuando se decide en 2004, yo estaba en primero de carrera de ingeniería naval en Madrid y nada, la típica llamada que te cambia la vida, ¿no? Que todos lo decimos. Desde la Federación Valenciana de Vela buscaban voluntarios y llamaron, oye, necesitamos gente para seleccionar a los voluntarios de la Copa América, que sepa inglés, que sepa de vela, tal, y que tenga disponibilidad para venir a hacer entrevistas a la gente. Total, esa llamada que te cambia la vida, yo me apunté, estuve haciendo selección de voluntarios y a raíz de eso entré como voluntario yo también para la edición del 2007. Vamos, en 2004 hice los actos previos, en 2006 también, y en 2007 ya la Copa América. Claro, para 2007 yo ya estaba en tercero o cuarto y dije, oye, a ver si me cuenta algo, créditos de libre elección, alguna cosa de esas. Y lo hablé con la jefatura de estudios de la escuela y si conseguía un rol más relacionado, pues podría hacerlo. Y lo hablé con el equipo de medición, por suerte pues teníamos acceso al director de regata, teníamos acceso al PRO y lo pusieron, oye, ¿queréis un voluntario que os ayude con las cosas básicas? Yo empecé con lo que siempre llamamos el lado tonto de la cinta métrica, ¿no? Yo al cero y no hacía nada más. Y una cosa siguió, el mismo equipo fue el equipo de medición de la Volvo del 2008 y me llamaron para ayudar. La Copa América del 2010 también había algunos de los medidores, me llamaron para ayudar y ya fui enlazando freelance, acabé la carrera, enlazando freelance hasta el 2017, edición de Copa América y edición de Volvo, edición de Copa América y edición de Volvo súper especializado ya en reglas y ya miembro del comité en las 2000, en la de 2017 ya era miembro del comité de medición nombrado por un medidor o un asistente. De ahí pegué un poco el salto a la Federación Internacional de Vela, coincidiendo que movían la federación a Londres, el director técnico no quiso continuar y, y la federación me propuso a mí ver si yo quería pues asumir ese rol y moverme a Londres y liderar un montón de cambios, todos los cambios que ahora se están viendo en los eventos olímpicos. Y eso es lo que hice. Es verdad que era un trabajo de mucho peso personal, porque había que viajar a Londres, yo tenía ya un niño en casa, y había que viajar cada semana, viajar a eventos clasificatorios, viajar mucho, ¿no? Y a los 2 años salió la oportunidad del Náutico de Valencia y el equipo directivo confió en mí para ser gerente del Náutico de Valencia. Y por suerte, en todos estos, digamos, trabajos más
de día a día me permitían compaginar con seguir siendo miembro del comité de reglas de la Copa América. Entonces fui miembro del comité de reglas de la del 2021 y ya di el salto a un equipo en esta última, ¿no? En la de Barcelona en 2024. Estuve trabajando para el Orient Express. Al acabar un poco la vinculación con el náutico y la vinculación con Orient Express, pues salió la oportunidad en CITEC del desarrollo de negocio, dando, pues, CITEC, lo que venía buscando era alguien que promoviera la imagen de CITEC, que promoviera CITEC en nuevos industrias en Europa y que diera a conocer que CITEC ahora tiene una fábrica en Castellón, ¿no? Que la tenemos aquí al lado, y que con ella está sirviendo a Europa entera de sables, de tubos de fibra de carbono y de todo tipo de cosas. Entonces me he reconvertido un poco al desarrollo de negocio, pero siempre dentro del Muy sector. bien. Vamos desde el final un poco al principio, ¿Vale? retomando lo que me dices de SITEC, como lo has ahora comentado brevemente, ¿no? Pero nos podías un poco contar, habrá muchos que no la tengan tan ubicada, Ujú, ¿no? ujú. O que la tengan ubicada fuera de España, ¿no? Y aún no sea tan conocido la nueva actividad que inició hace poco en España. Cuéntanos un poco de SITEC. Claro. Mira, CITEC es una empresa que tiene 28 años de historia ahora mismo. Nació en un garaje con los dos fundadores, pero muy rápido encontraron una técnica que hasta día de hoy no se ha podido copiar o igualar, en la que consiguen hacer sables, pero de fibra de carbono, pero huecos por dentro. Esto permite que al ser huecos y separar el material, digamos, del eje, consigues unas prestaciones de rigidez frente a peso ideales. Entonces, eso hizo que tuviera un contrato de exclusividad con Team New Zealand para la edición del 2000. Para el 2003 liberaron que se pudiera tener un challenger aparte de Team New Zealand y escogieron a Lingui y entonces tuvieron a los dos equipos o los dos a los que proveían en la Mm. final y a raíz de ahí para 2007 ya éramos los únicos sables que se usaban en las soft wings, ¿no? En las velas soft Sí, sails. Luego llegó la época de Wings y ya se hacían solo sables para foques y ahora más recientemente pues, se ha vuelto a retomar mucha más actividad con el ala actual del AC-75 que es con una membrana soft, ¿no? Y necesita de nuevo sables. sí, y aunque Por, volveremos. por- por indicarte un poco más, Sí, sí, la sí, empresa es de Nueva Zelanda, perdona, y lo que hizo un poco cuando se fue el mercado un poco al ala rígida eh, y un poco la necesidad de diversificar con la crisis mundial, ¿no? sí. En esto del 2012, 2011, diversificó a muchos sectores industriales con el producto de los tubos. Desde Citex solo hacemos productos ad hoc, custom, para el cliente, pero lo que sí que tenemos es muchísimas opciones de mandriles de sección cuadrada, sección redonda, sección rectangular, sección con airfoil, para adaptarnos a la geometría que busque el cliente y darle el laminado óptimo, ¿no? Nosotros, ¿por qué no hacemos cosas off the shelf o cosas que están ahí esperando a ser vendidas? Porque no creemos en un producto que no esté optimizado a lo mejor, ¿no? Vale. Porque creemos en optimizar para cada aplicación el laminado para que sea lo que tiene De que alta ser. calidad y No, de no, altas no prestaciones. haya, no haya nada que sobre. Y entonces, en todo eso hemos encontrado muchos partners en el camino y por el lado aeroespacial y del espacio pues llevamos 2 toneladas de piezas hechas desde el 2013 que han pasado la línea de Kármán, ¿no? La famosa línea Sí, que empieza a contar el espacio. Por desgracia, muchos de los clientes no los podemos nombrar ya, bueno. porque hay mucha. Pero tenemos clientes en motorsport, tenemos clientes en minería, tenemos mucho cliente también en náutica Ujú. para One Design, ¿no? Cuando alguien quiere que las tolerancias sean muy concretas, que la construcción sea muy específica para todos los equipos igual,
Y en eso tenemos a SailGP como cliente y han confiado con nosotros con los timones, ahora probablemente con muchas más cosas, ¿no? ¿Y O has dicho sea, minería? ¿En minería que sí, no visiono la aplicación? pues mira, hay tubos de minería y el tubo en sí que sostiene luego digamos, el drill o lo que Sí. usen para... Ah, tenemos vale. en minería en hielo, se ha hecho mucho, se ha usado, y en otro tipo de minería también. Mm. Pero digamos, el tubo que atraviesa el hielo y que sostiene el Sí, sí. elemento cortante, ¿no? Que va haciendo el agujero. Ostras, y ya que hacéis en minería, ¿en eso tendría sentido en temas de propulsión o en ejes o algo así? ¿O no es ese material algo adecuado? Sí, empieza a haber bastantes en ejes de trenes y Sí, en ejes de sí, grandes sí, sí, mercantes y motores de tal. o... Pero depende mucho de las necesidades del astillero. Si el Muy bien, astillero puede cumplir con las necesidades de peso y demás vale. y el cliente no lo busca, pues lo normal es que usen un acero y ya Sí, está. sí, sí, sí. En cuanto buscan optimizar mucho peso, entonces ya sí que se meten a ejes de composite. Mm. Y en cuanto a los materiales, entiendo que trabajáis con fibra de carbono, pero estáis explorando ahora también con la parte de sostenibilidad y tal. O, no, ¿cómo ves esa parte? ¿Tiene sentido? Es algo factible? ¿El carbono igual es algo oye, que no es tampoco ya tan caro y igual es más reciclable ahora que empiezan a salir empresas que lo reciclan? ¿Cómo está esa parte? Correcto. Pues mira, hemos estado investigando bastante. De hecho, pues queríamos aplicar a uno de los grants de 11th Hour, que sabes Sí, que ayuda todo lo que puede. Y en lo que es la tecnología, pues no tienen tantas opciones. Y la verdad es que hemos estado en el último JEC buscando un material reciclable o reciclado ya que nos dé las altas prestaciones. El gran problema que nosotros tenemos a la hora de hacer un sable reciclable es que las prestaciones del carbono reciclado son mucho menores que el reciclado normal, que el carbono normal. Y claro, cuando estás llevando al límite, casi todas las aplicaciones que tenemos están muy al límite. Y si ya no tienes esas prestaciones, enseguida pues doblas, triplicas o cuadruplicas el peso. claro. Y vemos que no va a conseguir un mercado válido, ¿no? Sí que es verdad que ya empezamos a ver en este JC bobinas de carbono reciclado que esperamos que en un año esas bobinas se conviertan en un prepreg, en un producto prepreg, que es el que nosotros usamos para hacer Muy bien. los sables y los tubos y todo lo que hacemos, ¿no? Una vez tengamos un prepreg, que tanto Toray como Mitsubishi como Teijin parece que están cerca de hacerlo, pues ya en función, ya creo que sí que podríamos plantear un proyecto en el que probemos 4 o 5 fibras distintas con nuestra tecnología y podamos ver sus prestaciones ya aplicadas a un baten en concreto, ¿no? Que es un poco el proyecto que íbamos buscando de desarrollo, ¿no? De I+D. Ujú. En Castellón, ¿no? ¿Es la única planta que tenéis en Europa o sea, es la planta, digamos, central en Europa o hay más? Así es, no, hemos pasado, en Nueva Zelanda tenemos 55 empleados y hemos abierto la única planta en Europa, que es en Castellón, que ya tiene 18 empleados, Muy bien. rondando los 20 y ya sirvió la Copa América entera de sables O sea, aquí en el en Nueva Zelanda 2024. hacéis una cosa diferente y aquí otra o las mismas cosas. De primeras, conforme se estableció, se enfocó a sables Ajá. y tubos, pero casi todos los pedidos el año pasado era Copa América, Copa América, Copa América. Sacábamos casi 100 metros de sable al día. Es Ujú. verdad que para Copa América los sables son muy concretos y con pocas telas, entonces te permiten sacar más. Ahora estamos ya sirviendo todos los sables desde Europa, porque la gran mayoría de los clientes están pidiendo que se haga desde ahí. Y esto también tiene una vertiente de sostenibilidad, y es que al Muy bien. producirlos aquí no tenemos que hacer los envíos que hacíamos Te iba a desde decir Nueva también, Zelanda, iba a desde tocar Nueva también el tema China Zelanda, incluso. exacto, desde China.
y eso ahorra mucho en CO2 y ahorra en costes. O sea, al final tenemos un motivo para que nuestros clientes pues Sí. acaben pagando menos por ese transporte de sus productos. La única razón por la que ahora haríamos sables en Nueva Zelanda es si el cliente es cercano a Nueva Zelanda y por el mismo motivo, ¿no? Que tengan menos transporte, tanto en coste como en CO2. Ujú. Aquí es entonces pura fabricación, ¿no? No hay la ingeniería y todo eso se desarrolla allí. Correcto. La ingeniería tenemos un equipo de 5 ingenieros queriendo crecer. Sí que es verdad que estamos identificando que a lo mejor puede que alguno de ellos venga. Eso Ujú. está en el horizonte cercano. eh, Porque pues eso, el día a día de noche y día Claro. está muy bien porque avanzamos el doble. Mientras nosotros estamos durmiendo, en Nueva Zelanda están avanzando. Pero claro, las conexiones de diario, pues si tienes un ingeniero aquí adicional, pues de Ya. diseño, mejor. Aquí tenemos ingenieros, tenemos 5 ingenieros, pero están en producción, no en diseño. Sí, sí. Ujú. Y siguiendo la línea esta de SITEC, lo habíamos comentado, ¿no? Que os estabais metiendo con el tema de los WASP, el Wind Assisted Ship Propulsion, las velas rígidas, rotores y tal. Y tenía mucha curiosidad, ¿no? Y te preguntaba, de hecho, cuando nos vimos en el aeropuerto, bueno, desde mi ignorancia, ¿no? Cuando decía yo, joder, se mete aquí una vela para un mega barco que tampoco está pensado para llevar una vela, que no es quillado. Mm, Realmente esto es un bluff, existe, es razonable. Cuéntame un poco, sobre todo me gusta, ¿no? Líneas generales y que la gente lo exacto. entienda muy bien, Mm. todo el mundo de las velas rígidas que está ahora surgiendo y las diferentes opciones y todo ese mundillo. Vertientes y tal, sí. Voy a ver si lo puedo explicar, porque yo no soy súper técnico de Sí, eso, pero pero creo que mejor. las líneas generales sí que creo que las tengo, ¿no? A ver, todo esto empieza obviamente, una normativa, ¿vale? La normativa que ha impuesto la IMO y que luego ha trasladado la Unión Europea con los Fuel EU Cost, lo que está obligando es a todas las navieras, sea cual sea, de cara a 2030, pero empezando hoy, tener unos costes o una optimización de su planta propulsora, ¿vale? De manera que cada vez se usen menos derivados del petróleo y CO2, ¿no? ¿Qué ocurre? En esa normativa han puesto una fórmula, porque ya había tecnologías desarrollándose y había gente que, como siempre, va por delante de esa normativa, ¿no? Pero ya la IMO ha exigido un 2,5% de ahorro de combustible desde ya. Y si no, pues hay un penalti económico, que a día de hoy algunos están dispuestos a pagar porque no es tanto, pero que se va incrementando de aquí a 2030 y a 2050, ¿no? ¿Qué ocurre? Esa fórmula que estábamos hablando de los Fuel EU Cost, que es el penalty que tienes que pagar, tiene un factor multiplicador, ¿vale? Porque se considera que tú puedes cambiar la planta propulsora y la planta propulsora pase a ser pues, de 1000 tecnologías, ¿no? Hidrógeno, amonia, incluso biofueles, hay 1000. En esas hay mucho desarrollo ahora y están todos los puertos también a ver cuál es la correcta eléctrico, etcétera. Pero eso es la planta propulsora. ¿Qué ocurre? Si tú luego tienes un Wind Assisted Propulsion System, ¿no? El WAPS, eh, eso siempre te va a mejorar la eficiencia del barco, ¿vale? Independientemente de que mantengas una planta propulsora de diésel. Entonces, con ella normalmente se están consiguiendo entre 10 y 30% en función de las rutas y en función de los vientos al meterle Wind Assisted Propulsion. Entonces, ¿eso qué hace? Ya de entrada consumes menos. De lo que sea, de hidrógeno, de tal, y consumes menos porque, por suerte para todos, y siempre lo hemos sabido, la vela es limpia 100%, ¿vale? Usa un recurso natural que es inagotable, que es el viento, y lo usa en favor de la dirección del buque para propulsarse, ¿no? ¿Qué ocurre? Ese factor de corrección, en función de ese porcentaje entre la planta propulsora y lo que propulsas con Wind Assisted Systems, puede ir entre 0,95 y 0,99. Y ese siempre va a multiplicar independientemente de todas las otras correcciones que son sumas distintas. Entonces, claro.
Eso ha forzado mucho la máquina con las tecnologías de Wind Assisted Propulsion, porque es la manera más simple de a día de hoy ya construir, o sea, construir no, comply, o sea, cumplir con la normativa. Luego, ¿qué tiene de bueno también? Que los desarrollos que se han ido haciendo, y ahí si queréis hablamos un poco, tanto velas rígidas como kites, ¿no? Como velas de succión y velas de rotor. Y luego también están más lo habitual, ¿no? Mástil con vela soft sail, eh, pero son las menos. Están todas intentando aportar a ese porcentaje, ¿no? de reducción de la propulsión. ¿Qué ocurre? Cada una tiene su aplicación por ejemplo, las Solid Wings están casi todas poniéndose en nuevas construcciones. Por ejemplo, tenemos Orient Express y Atlantic y Chantiers del Atlantic que ya ha anunciado que su futuro crucero ya llevará unas Solid Sails, ¿no? Y porque además es una tecnología propia de Chantiers del Atlantic. ¿Qué ocurre? Hay otras tecnologías que son más fáciles ponerlas en barcos, lo que llaman retrofit, ¿no? En barcos que ya existen. Lo normal es que sean barcos que tienen la cubierta muy despejada, ¿vale? Pues normalmente quimiqueros, graneleros, los portacontenedores de momento está siendo complicado, pero ya empieza a haber en cartera futuras soluciones con Maersk y con otras, ¿no? ¿Qué ocurre? Esas tecnologías, claro, dependiendo de lo grande que sea el buque, tú puedes querer soluciones en fibra de carbono o en fibra de vidrio o, por ahorro de costes, ir a acero, ¿no? Entonces, por lo general, las empresas que están ahora fuera, ahí disponibles en velas de succión, por ejemplo, que son EconoWind y Bound for Blue, la española, están apostando por el acero hasta la fecha. Sí que es verdad que conforme crecen el tamaño de esas turbovelas, vamos a llamarle, ¿no? O velas de succión, están empezando a tener un peso considerable. Y yo creo que poco a poco, a lo mejor, ese tipo de velas de succión acabarán poniendo ciertas cosas, ya sea en carbono o ya sea en fibra, ¿no? En composite para ahorrar peso. El kite, por ejemplo, es una opción muy fácil, ¿no? Pero también dentro de las distintas tecnologías, el kite sobre todo es para vientos portantes, ¿no? Es verdad que también lo puedes llevar a barlovento, pero ya te está poniendo un heel, ¿no? Te está haciendo unas fuerzas de escora en el barco que habrá que considerar. Y de nuevo, hay que reforzar la estructura de cubierta para poner el anclaje del kite o reforzar la estructura de cubierta para poner el anclaje del palo o de lo que vayas a resolver, ¿no? Entonces, todas necesitan de una ingeniería previa muy concreta para decidir qué tecnología coges. Y sobre todo un análisis de la ruta. Y ahí es donde ahora está habiendo desarrollos también, ya no de CITEC, sino de empresas de ingeniería y de tech para las rutas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por lo que indicaban en el último simposio de ingenieros navales, eh, parece que las velas de succión de Econowind y de Bound for Blue tienen mejor performance a barlovento que las de rotor, ¿no? Y ahí hay escasa diferencia, ¿no? Entre las de rotor y las de succión. Yo creo que no te sabría decir cuál es la gran diferencia, porque ambas usan, creo que una de ellas sí que usan el efecto Magnus y hace esa succión, pero alguna de ellas tiene algo añadido. Las dos usan el efecto Magnus, perdón, pero alguna de ellas tiene un efecto añadido. Y parece que esas de succión sí que se comportan mejor cuando tienes una ruta que tiene que ir a barlovento. Eh, y luego, pues nada, las velas habituales, todos sabemos cómo funcionan, ¿no? Y que, pues, en función de la orientación que le pongas, o las velas rígidas, ¿no? Que son las Solid Sails que tiene Northwind Ships, eh, que tiene ACC Wing o Bar Technologies,
esas la orientas en la dirección del viento y te va a dar unos coeficientes muy óptimos de lift y de propulsión. Y en ese sector estamos entrando, sobre todo los rotores tienen una parte interna que gira, que sí que es en fibra de carbono, también por peso y para que gire mejor. Y luego hay mástiles de esas soluciones de solid sails que también son interesantes en fibra de carbono, porque, de nuevo, eh, hay un problema adicional, ¿no? Que es la visibilidad del puente. Cuando tú tienes esos armatostes delante, en cubierta, de repente, desde el puente, que siempre era así, ¿no? Y es un retrofit, tienes cuatro palos tapándote la visibilidad. Entonces ya se están colocando de manera que las de popa tapen a las de proa y de manera que intenten minimizar la falta de visibilidad. Y probablemente con soluciones a futuro de cámaras y de más visibilidad en el tope de esos palos para que dé mucha visibilidad del horizonte. Es curioso porque, bueno, en muchos sentidos, ¿no? Tengo varias preguntas ahí. Mm, Bueno, una reflexión más que igual pregunta sería que al final, ¿no? Siempre y siempre lo he dicho y siempre lo defiendo aquí, que siempre sea como a veces quizás forzado, ¿no? ¿No? Separar, ¿no? Esto la vela aparte, ¿no? Como eso es otra historia sin relación, ¿no? Así como en otras industrias, automoción, por ejemplo, y Fórmula 1 hay ujú, realmente detrás players industriales que están muy interesados por todos esos desarrollos o lo que se avanza, ¿no? ujú, Parece que a veces ujú. era como mundos muy separados, ¿no? Incluso náutica, un mundo separado, marítimo, súper separado y la nuestra, Claro. ¿no? Y ahora, curiosamente, se está uniendo, pero sí que mi duda es si crees que se está uniendo suficiente y crees que la industria marítima realmente mira hacia nuestra industria, digamos, que es los que venimos, ¿no? Más de la alta competición, o Ujú, donde que ujú, yo creo que un poco todo esto que está saliendo ahí ha nacido, ¿no? De ujú. cuando se han empezado a ver las velas rígidas, cuando estaba en Oracle y sacamos aquella vela Correcto. rígida de 70 y pico metros y tal que Eso fue es. un poco otra vez ¿no? la vuelta a la realidad de esto en Ujú. 2009. Entonces, ¿pero crees que aún así esas empresas realmente han mirado o han casi como empezado desde cero y falta un poco ese empape y ese, por ejemplo, no, pues todo aquí a cero porque ya está. Oye, es que igual no conoces que la tecnología, ¿no? de fibras es igual resistente y aguanta perfectamente, etcétera, etcétera. A ver, yo te diría que en las de Solid Sails, ¿no? En los desarrollos de Solid Sails son tecnologías evolucionadas de la Copa América y de la náutica, ¿vale? Porque tenemos a Bar Technologies, que directamente es una spin-off del equipo inglés. O tenemos a North Windships, que es una spin-off del grupo North Technology Group, que sabemos que es el que predomina en todas las velas de competición, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Luego están las velas de succión y las de rotor, que toman el ejemplo del famoso Alción, ¿no? de Cousteau, que hizo esa llamada, o en su día la llamaban turbovela, ¿no? Entonces partieron de esos, yo creo, de ese concepto y han ido evolucionando. Entonces sí que es un desarrollo, yo creo, más separado de la náutica en ese caso, ¿no? A lo mejor un desarrollo de esos, de a lo mejor esos ingenieros que estuvieron en aquel proyecto y que todavía a lo mejor queda alguno o las evoluciones de aquello. También te digo que la unión entre digamos, el mercado marítimo y el sector marítimo puro y la náutica de competición eh, puede que vaya llegando poco a poco, pero el mercado marítimo, tú sabes que está basado en economías de escala, porque todo es tan grande económicamente que necesitan, yo creo que no tienen tan fácil el probar cosas, ¿no? Necesitan productos acabados, productos, y entonces poco a poco se han ido mojando los pies ciertas navieras menores, ¿no? Que han puesto un Bound for Blue o han puesto un EconoWind o han puesto un Wissamo de test, eh, y un poco para ver si eso de verdad funciona o no. Y cuando se ha visto que funciona y también el forzar de la normativa,
es cuando ahora yo creo las grandes, Maersk, MSC y demás, están mirando a estas soluciones. Entre otras cosas porque la solución perfecta no existe todavía. Si ya estuviera, ya habrían tirado por ahí. Y entonces, la normativa también está dando cierto tiempo para que esas grandes navieras puedan desarrollar tecnologías nuevas. Vemos Balearia en España que ha desarrollado tecnologías muy buenas, pero son rutas muy cortas. Alguna vez que he estado en ponencias creo que se llama Javier Cervera, de Balearia, dice que, por ejemplo, el hidrógeno está muy bien, pero si tuvieran que tener el hidrógeno para toda la propulsión en hidrógeno para algunas de sus rutas, ocuparían la mitad del ferry. Entonces, si ocupas la mitad del ferry, luego ¿dónde metes la carga? Entonces, siguiente tecnología. Entonces, miran al eléctrico. Vale, el eléctrico vale para rutas cortas y con frecuencia de recarga y tal. Entonces, ya han puesto eléctrico entre Ibiza y Formentera. Pero claro, cada tecnología tiene sus limitaciones y la panacea, ¿no? La gran tecnología que te cruza el Atlántico o incluso sigue y sigue y Sí, sigue, no está ahí. por desgracia no está ahí. Sí, que convivirán incluso la parte de combustibles, lo que decías antes, ¿no? Que escuches a un amonia, LNG, tal, y uno está, uno es por peligro, otro es por tal, entonces, uno es por producción, por almacenamiento. Sí, aún queda mucha chicha. Pero ahí es lo bueno. Lo bueno Sí, de sí. la Wind Propulsion Systems es que ahora tienen ya en cartera casi 60 palos. Entre de succión de rotor y velas sólidas, hay entre 15 y 20 de cada una de las tecnologías a instalar de aquí a 2030. Entonces, eso es que se ha cogido con ganas ese sector. O sea, si no Sí, están sí, a mí construyendo más es porque no me ha les da... sorprendido mucho, la verdad. No pensaba, sobre todo como lo decías tú, como es el sector marítimo, no pensaba, me parecía una decisión de mucho riesgo, ¿no? No es que estás poniendo ahí, no sé, una batería, entre comillas, o tal. Hostia, es una cosa que impacta muchísimo en la embarcación y que También, hayan ido por ahí vamos, chapó. También te digo que ahí ha habido soluciones muy buenas y sobre todo yo creo que Banford Blue y EconoWind están demostrando que son capaces de instalarlo en menos de una semana. Entonces el barco está Claro, parado menos de una semana, que a la vez hace una parada de mantenimiento y a lo largo de esa parada de mantenimiento, pim pam pum, le han plantado las cuatro ya, velas, ¿no? sí, sí. Eso es clave, porque el día parado de este tipo de barcos sabes que son dinerales, ¿no? Y luego tienen tecnologías, por ejemplo, con OWI se la ha jugado con una tecnología containerizable y de manera que la vela sea telescópica y se pueda guardar en el container cuando no hay viento y no puedes usarla, pues ni tienes el problema de visibilidad, ni tienes el problema de estabilidad y tal. También hay tecnologías telescópicas como la de Wisamo, que lo que hace es que la baja hasta abajo, ¿no? Porque otro gran problema es qué haces cuando te encuentras una tormenta y tienes ese palo ahí arriba, ¿no? Si es Sí, una solid te sail, lo iba a ¿no? decir, decía, ostras, y simplemente, vamos, el palo ya casi te lleva de varetas, ¿qué pasa con esta Claro, gente? Sí. pues son cosas que pues preguntas que se están haciendo ahora. Y por eso tecnologías que ya son, oye, no, mira, telescópica y la tengo que poder arriar. O la tengo que poder guardar en un contenedor. ¿Qué es Y, lo bueno de guardarla en y- un contenedor? Que a lo mejor las pones en las últimas capas del container ship y haces un deployment cuando te venga bien y ya está. Sí, la parte de, me acuerdo que hace ya un par de años o tres habíamos una charla de al final que esto es convertir en un energy routing, ¿no? Ya la ruta de punto A al punto B no es como habitualmente, igual te tienes que plantear, ¿no? Como en los barcos, que si cruzas el Correcto. charco, ¿por dónde vas? Porque igual lo que te interesa no es solamente esa parte de motor, sino la eficiencia energética. O si llevas, no sé, placas solares donde haya más incidencia o lo que fuera. Sí, sí. Claro, de todo ya se están haciendo Sí, optimizaciones sí. de Sí, ruta sí. con viento, claro, Sí, y sí. especialmente si tienes Mm, tienes estos mm, ayudas a la mm. propulsión con vela. Muy bien, pues ahora seguimos yendo muy chulo, la verdad, muy interesante. Ahora vamos a un poco
muy atrás y al medio de la Copa América, bueno, Vale. primero me ha gustado mucho lo que has dicho esa llamada que te cambia la vida, porque yo tuve otra así igual también en Sí. Valencia, también, y también de pequeño soñando, y aún tengo por ahí guardados los vídeos de VHS de la final de New Zealand League y tal, o sea, era eso, lo veías de niño como ¡pua! Total, Algo total. tan lejano ¿no? Y hasta que te llaman, y a mí también. Pues dejé todo, me vine a Valencia y ahí comentó también mi historia, ¿no? Así que muy Mm, guay esa parte. Me ha impresionado lo que has comentado no, pensaba que estabas relacionado anteriormente con las normas y tal, lo cual me parece un aprendizaje muy intenso. Porque la normativa y todas las reglas es algo, creo, súper complicado desde fuera. Con lo cual has tenido, entiendo, una curva de aprendizaje y crecimiento súper rápido y eso es ujú, súper ujú, guay. Y bueno, ahora nos ha llevado hasta el punto en el que estamos del America's Cup y ya que has vivido, la verdad, muchas copas y ¿no? ujú. Conoces a fondo lo que es la competición, etcétera, me gustaría que me hicieras un poco una visión de esa evolución y lo que tenemos ahora sobre la mesa, que siempre obviamente en muchas copas hay siempre líos y historias y eso es algo habitual, pero bueno, que nos contaras un poco toda esa visión y qué opinas tú de lo que está sucediendo ahora mismo. Pues mira, la verdad es que la Copa América, en cierta medida, a veces dices, jolín, vuelta a reinventar la rueda, ¿no? Y eso también me daba a mí la oportunidad de empaparme bien desde el principio con borradores y estar al nivel de los demás rápido, porque todos tenían que volver a empezar con un protocolo nuevo o con una regla nueva, ¿no? Eh, vamos, es que creo que desde que yo entré, ¿no? En 2007, que era la última, el version 5 de los IAAC, eh, 2010 Deed of Gift con papeles de la Corte de Nueva York, o sea, mi regla de clase era papeles de la Corte de Nueva York, y claro, no había opción de interpretación ni nada. 2013 el AC-72, que es un barco espectacular, pero carísimo, ¿no? Muy, muy costoso. De nuevo, otro AC-50. Y ahí entre medias también tenemos los AC-45 evolucionando. Ya hablamos de dos clases, una moviéndose y otra para la fase final. Y luego el AC-75, que luego además se ha evolucionado a AC-40 y AC-75, ¿no? One Design y... A ver, la realidad es que eso te permite que cada vez se reinventa la rueda, pero sí que es verdad que si puedes estar en la redacción, que algunas veces, según en qué ediciones hemos podido estar los medidores en la redacción, aunque últimamente la tendencia es a que los medidores o los equipos de reglas no estén en la redacción y solo estén en la interpretación posterior, entonces están redactadas más por ingenieros que por mix de ingenieros, porque casi todos somos ingenieros, pero mix de ingenieros con legal, ¿no? O con ciertos ya experiencia legal, porque al final lo que te da bagaje son esas 6 Copa Américas de ponerte delante de un jury, de ponerte delante de una protesta delante del arbitration panel, y a veces perder y a veces ganar, ¿no? Y sobre todo, nosotros siempre hacemos un debrief al acabar y le trasladamos al defensor, oye, mira, estas son las cosas que nosotros hemos visto que no han funcionado del todo bien este año, ¿no? En esta edición. Y nada, de cara a la próxima, pues una de las cosas buenas es continuidad de clase, continuidad de segunda clase también, ¿no? De AC-40 y de AC-75. Y ya, pues una continuidad que no es como la de versión 1 a versión 2 de la C75, ¿no? Que teníamos mucha más tripulación a bordo y ahora pasamos en Barcelona a 6, bueno, a 8 y ahora ya pasamos a 6, ¿no? Eh, Sí, que por cierto, no sé si puedes contar ahí, te hago un paréntesis, mm, ahí ese cambio, ¿en qué se traduce? ¿Se quitan cyclors? Se ¿Cómo quitan para que la gente cyclones lo y sepa? se... A Y mucha se gente le va a me- dar pena, que era el Sí, show sí. de, ¿no? Sí, pero si te das cuenta Es caro al final. estratégicamente, ya no es que sea caro, estratégicamente si tú estás inspirando, porque eres un pinnacle event, ¿no? Sí. Estás inspirando a la futura generación.
Entonces, tú eres un niño de donde sea y estás navegando en Oceanía y quiero llegar a la Copa América. Y dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a ir en bici a la vez que navego? Sí, sí. ¿No? O a jugar a la Porque consola, ¿no? Para... o a la jugar a la consola, exacto. Porque es verdad que los regatistas cada vez más, vamos, yo los que más triunfan, y yo creo que lo sabemos, son los que mejor entienden Sí, el setup y entienden el barco, ¿no? Y que son sí, capaces de ha evolucionarlo. cambiado. Cada vez es mucho más parecido a Fórmula Uno, ¿no? El mejor conductor es el que sabe darle feedback a esto, como A los en su día ingenieros. MotoGP y demás. ¿Por qué? Porque entender la mecánica de vuelo de una C-75 o de una C-40 es muy complicado, ¿no? Y luego que te quería hablar un poco de entrar al sector, ¿no? Es verdad que la llamada te cambia la vida, pero mucha gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo entro al sector? ¿Cómo entro al sector? Hay mucho regatista que quiere entrar y yo a todos les digo lo mismo y es una cosa que aprendí Muy de bien. Tyson, del Sí, sí. CEO de él siempre De dijo, verdad. siempre decía lo mismo. En inglés decía learn a trade, ¿no? Aprende algunas de las industrias que tiene Sí, el sí, sector, sí. ¿no? Mm. A mí me llevó las circunstancias a reglas, a ti te llevó las La circunstancias a electrónica, la electrónica de las baterías y a otros a boat building, a otros a rigging, a otros a velería, pero hay muchas. Y cualquier regatista es mucho mejor regatista si además es rigger, si además es electrónico, si sí, además es... Entonces, todo el que quiera entrar al sector, que intente aprender alguna de las sí. artes, ¿no? De las artes del sector. De hecho, ahí, ¿no? Incluso a Sailors, ¿no? Que me lo han preguntado y tal. Claro, ahora está habiendo un cambio de paradigma total, de que es tanta tecnología, ellos mismos tienen que entender. Creo que un buen sailor en este tipo de barcos, lo que decías tú, ¿no? Tiene que entender muy bien lo que tiene detrás. Y para eso a veces se requieren conocimientos técnicos, ¿no? Pues Muchos. los sistemas de control, pues tienes que entender cómo funciona un circuito hidráulico, la presión, qué pasa si hago esto, o sea, que Claro. calarlo, ¿no? De hecho, siempre recuerdo también es el GP cuando estuve ahí, Peter Burling, que es cuando trabajé más cerca de él, era una pasada porque todas las noches de repente, más acertadas o no, ¿no? Pero el tío notabas que controlaba los sistemas muchísimo. Te hacía preguntas Ujú, técnicas. No, es que aquí he visto la presión viendo los datos que se eleva, tal. O sea, dices tú, ujú, ostras. O sea, el tío, y de hecho ujú. que creo que tiene, no sé si terminó carrera o tal, pero tiene conocimientos Es técnicos. posible. No Sí, lo tiene sé. conocimientos técnicos. Y comparando ¿no? diferentes sailors con los que he trabajado, pues ahí lo que comentabas, se nota mucho el tío. Hay gente que es muy buena navegando porque tiene un don y tiene esas sensaciones y eso le sirve al principio, pero normalmente esos son adelantados por aquellos que saben trabajar y desarrollar el barco. O sea, en estos barcos necesitas gente que sepa desarrollar con los ingenieros. Y de hecho por eso hay sailors que han, creo yo, destacado mucho más igual en SailGP, Ujú, donde todos los barcos son iguales y bueno, pues sí, tienes que entender y tal, pero no hay desarrollo, tanto desarrollo, todo es lo mismo. Y en Copa ujú. América cambia el paradigma y tu Claro. talento se puede ver absorbido por un tío que sabe desarrollar mejor el barco y entiende, oye, ¿por qué no camino? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no? Ujú, Y después sí que he visto también el paradigma de los chavales jóvenes que, me acuerdo, ¿no? Desarrollando los sistemas de control y tal que la gente más mayor le era difícil, claro. que aquí había muchos botones y no tenías que ponerle indicar y estos chavales, los italianos o toda esta gente o los juniors o los youth, Sí, o sí. sea, en dos patadas, claro, eso se te mete en el cerebro de pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, Claro. es muy, 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 muy interesante. Pero Y sí, siempre hay que tener un skill, creo, Exacto. añadido. Y volviendo, si quieres, a Sí, lo que me preguntabas, ¿no? ¿Y cómo veo esta Copa América que viene? A ver, yo creo que hay pasos que la Copa América tenía que dar y tiene una complicación de reglas, que es el famoso deed of gift, ¿no? Que les limita mucho, pero hay pasos que la competición tiene que dar, tiene que intentar ser mucho más viable comercialmente. Y para eso tiene que tener continuidad. Ya lo intentó Russell Coutts en 2016 cuando se prefirmó un acuerdo de continuidad. Lo que pasa es que ninguno de los que firmaron, bueno, solo no lo firmó Team New Zealand
y Team New Zealand ganó y entonces pudo elegir lo que hacer con la Copa América, ¿no? Pero los tiempos, y lo ha demostrado el GP, que si tú puedes construir año tras año en un producto, puedes llegar a algo muy competitivo y eh, muy fuerte, muy potente en el mundo del deporte, aunque sea la vela un nicho, ¿no? Y entonces yo creo que están siguiendo un poco esos pasos, intentando bajar los costes. Ya hablábamos de 4 años casi todos los avisos, ahora estamos hablando de 2 y vas a tener normativa año y medio, porque el protocolo aún no ha salido, pero está a punto, pero la regla saldrá ¿cuándo? A finales de... y vas a tener un año, no vas a tener mucho más, ¿no? Centrando mucho, yo veo que se van a centrar mucho más en One Design, desarrollos One Design, no sé hasta dónde lo llevarán, no sé si lo llevarán a casco One Design, no sé si se aventurarán a tanto, pero ya han ido metiendo con las distintas evoluciones de la C75 mucho más elementos One Design y sí que parece que quieren los ingenieros que desarrollaron la regla para Barcelona o que evolucionaron la regla para Barcelona dijeron: "Oye, nos hemos pasado, ¿no? Lo hemos automatizado todo un poco de más o hemos permitido que se automatice todo un poco demasiado". Yo creo que quieren volver a sailors moviendo Claro, o cabos sea, si quitas los y cycles, ¿qué vas a tomando tener? decisiones. ¿Qué vas a Pues tener? vas a tener baterías adicionales Sí. y vas a tener, los challengers han propuesto una mujer y un under 25 ¿Pero qué como rol los harían adicionales. entonces ahí, crees? Yo creo que más táctica y más, Vale, y más más estrategia. esto, porque les vas a obligar a no estar como estaban, ¿no? Que en Barcelona daba un poco la sensación de Sí, que, sí. de que se Un iban a tomar el camionero. café, de que se iban a tomar el café, ¿no? ¿Por qué? Porque había desarrollos muy buenos que daban una estabilidad brutal al barco y, Sí, y sí, demás. sí, sí. Ahí, justo American Magic a mí siempre me sorprendió con su movimiento agresivo de llevar todos los sailors hacia la proa, Sí, al límite y los cyclors de manera que fue uno de los barcos más más diferente, diferentes. ¿no? Estuvo bien. Sí, 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 sí. Eh, y nada, en los temas más controvertidos, pues ya son más técnicos de normativa, ¿no? Por ejemplo, parece que en el protocolo van a dejar que sea Team New Zealand el que elija el siguiente Challenger si el Challenger of Record deja de estar Ya. vinculado, ¿no? Y luego, eso es algo que normalmente siempre era el siguiente en la lista. ¿Qué ocurre? No sabemos quién es el siguiente en la lista, no sabemos si fue Alinghi o quién desafió después de la Royal New Zealand de la Royal Jazz Squadron. Pero pues eso es algo que va muy en contra del Deed of Gift. Ujú, Parece que están liberando también mucho el Constructed in Country, ¿no? La obligación de que el barco se construya en el país de desafío. Que eso también se ha hecho en otras ocasiones, manteniendo simplemente una porcentaje del casco que sí que se construya y ujú. luego lo demás lo haces donde quieras, ¿no? Pero vamos, parece ser que el foco es mejor comercialmente y bajar costes, de Lo que manera pasa que se que iguale ese déficit que suele haber en competición. Lo que pasa que, claro, esto choca un poco, que es lo que está viendo también, ¿no? El jaleo que está viendo es que al final, bueno, pues históricamente, la regla dice que quien gana me llevo el category si yo pongo las reglas y pongo todo, ¿no? Entonces eso sí que chocaba con esa visión porque sobre todo, creo que en esta, ¿no? La gente ha dicho, ostras, también te has pasado de frenada, o sea, no, Mm, o sea, porque, claro, nadie lo había visto tanto como un business y aquí se ha demostrado que detrás hay un negocio enorme y mm, se ha puesto, se ha impuesto a los equipos tener el chase de hidrógeno que fabricabas tú, los AC40, mm, etcétera, etcétera. Entonces, los equipos como que querían que fuera una organización un poco externa y que todos tuvieran voto, ¿no? Y ahí correcto, es donde choca, oye, tío, si tú quieres cambiar las cosas, gana la Copa América, ¿no? Un poco está la batalla. correcto. Y no sé si es donde viene ahí la hora del conflicto, se ha caído Galingui, teóricamente. Exacto, Otros parece que amenazan también caerse. Entonces, bueno, no sé si hay otros challengers. Bueno, Luna Rosa es el único que parece que tira para adelante y también, ¿no? La sede. Pones Italia, pues es la primera vez que hay una sede en la que tienes uno de los desafiantes, con lo cual casi dices, ostras, le estás poniendo la copa en bandeja a Italia. Entonces hay cosas correcto. ahí interesantes que...
Sí, la verdad es que la organización central ya hubo. Lo que pasa es que normalmente estaba limitada al race management, Mm, una organización centralizada para que los árbitros, oficiales de regata, los medidores tuvieran total independencia. Eh, pero ahora, eso durante las últimas ediciones de Defensor de Team New Zealand estaba como core D, ¿no? claro, Era ese ente de defensor y challenger of record que eran más o menos neutrales entre los dos. Y ahora se está buscando esa empresa común, ¿no? De todos que reparta dividendos y que si lo hace bien no sea todo para el defensor. Eh, Obviamente ahí, claro, hay muchos intereses económicos porque en la sede hay intereses económicos, en el principal o el title sponsor hay intereses económicos y claro, todo eso los challengers quieren yo creo que quieren su tajada, ¿no? Y están pues diciendo, oye, si tú lo pones todo y recibes todo, luego entramos a un órgano en el que no nos vamos a recibir nada, ¿no? Entonces, quieren saber lo que hay detrás de ese acuerdo con Italia. sí, sí. Y sí que es verdad que también hemos leído luego el statement de Team New Zealand que dice, oye, está disponible, solo tienes que firmar un NDA, porque ya han Ya, trasladado el protocolo a todos los challengers y ha aparecido en internet, ¿no? ya, Entonces, ya, ya. claro, de alguna manera dicen, oye, no, que no podemos, es que el agreement, el host venue agreement, acabe en la red, ¿no? Entonces, pues es complicado, es Sí, sí, complicado. sí, sí, sí. Pues más vale que se pongan las pilas y se solucione todo esto porque, bueno, ahora confirmados que está... Bueno, parece que los que van full steam sí, ahead el sí que Luna son Rosa. Luna Rosa, Team New Zealand, y parece que el equipo francés va a estar ahí. Sí, Hay rumores de otros equipos que sí, no sí. participaron en Barcelona. Luego, por ejemplo, otra cláusula que ha sido, ahora Mm. que me viene a la cabeza, ¿no? La anti-Berlin, Ah, que también ha sido muy controvertida, claro, ¿no? claro. Porque, oye, si ya no continúa, ¿por qué no puedes fichar a un regatista que navegó para otro equipo Sí, sí, en la anterior edición, ¿no? Entonces, es sí, verdad sí, que lo que no le está dejando es navegar en competición, todo lo demás lo puede hacer, o sí, sea, puede sí, estar sí, sí, navegando a sí, sí, bordo, sí, puede sí. estar desarrollando barco, pero se Ahí va a perder la hay oportunidad batalla de de, egos, creo, y claro, historias claro, behind, pero bueno, habrá sí, mucho por detrás, pero pues eso, sí que deberían de ponerse de acuerdo cuanto antes, porque lo ideal sería que Acena pueda tener un equipo que Alingui, si lo ve comercialmente viable, tenga equipo y que tengamos una Copa América con claro, seis, seis exactamente. mejor que cinco, ¿no? Sí, sí, mm, sí, sí, muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos, pues yo creo que hemos tocado todos los palos, así Muchas que gracias. nada, te agradezco mucho la visita y esta entrevista. Ha estado muy guay, me han gustado todas las temáticas mucho. Y nada, a vosotros espero que sigáis disfrutando de estas entrevistas, que las hago con mucho cariño y son la verdad muy interesantes. Y hasta la próxima. Darle a like, seguir el canal y nos vemos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta luego.